Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con los temas de misioneros bíblicos. El tema de hoy es acerca de los exiliados como misioneros. Está basado en el libro de Daniel, que tiene esa profecía tan hermosa que dice que el reino, el dominio y la majestad de los reinos se ha dado a los santos del Altísimo. Y esperamos que esta sea una gran bendición para ustedes. Hola, apreciado Johnny, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Rafael. Hoy tenemos una lección muy hermosa. Todo lo que es profético y de Daniel es delicioso. Correcto. Pero debemos comenzar con una oración para que el que inspiró a Daniel nos ilumine a nosotros. Amén. Oremos. Amante Dios, cuán agradecidos estamos porque tenemos la inspiración de la Biblia dada a Daniel a nuestra disposición. Porque tú nos iluminas y nos ayudas a entender el mensaje tuyo. Bendice la audiencia y ayúdanos a nosotros a comunicar el mensaje. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. 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 Johnny, hoy vamos a comenzar nuestro estudio leyendo los primeros 4 versículos en el libro de Daniel. Es una narración bastante sanitaria, bastante limpia, y lo que se lee allí realmente no es así tan bonito y tan limpio como se presenta, pero vamos a leer esos versículos. Versículo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencias, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, entonces aquí leemos en forma muy reducida una invasión, una gran violencia sobre el pueblo de Dios, una gran destrucción, el robo de todas las riquezas, de todo lo que se podían traer, y no solamente de los utensilios del templo, sino también de las personas jóvenes más destacadas, más importantes que tenía esa nación. Johnny, dice allí que se entregaron a estos muchachos al jefe de los eunucos. Correcto. ¿Qué es eso de los eunucos? ¿Qué era lo que le habían hecho a estos muchachos? En realidad, la perturbación de la no inocencia de la cual ha hablado Rafael varias veces, comienza antes de entregarlos a los eunucos. Perturba, número 1, en el verso 1, el hecho de que Jerusalén fue sitiada. Esto quiere decir que rodearon la ciudad amurallada y no permitían ni la entrada ni la salida, hasta que por causa de necesidad de alimentos colapsa la resistencia y se entregan al enemigo. Esto es muy violento y causa mucha tristeza y dolor. Pero todavía, Rafael, causa más tristeza y dolor. En el verso 2 dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Pensar que tu Dios te entregó al enemigo, que representa todo lo contrario de los valores tuyos, es muy triste, muy duro. Ahora viene lo tercero que tú hablas, que me hiciste la pregunta, ¿qué quiere decir entregárselo a un eunuco? Para echarle sal a la herida, una vez que tú estás tomado como prisionero y en tu mente está claro que esto ha sucedido porque Dios así lo ha predispuesto,
y entonces te entregan a los eunucos. Eunuco quiere decir personas escogidas para trabajar cerca del rey. El rey Nabucodonosor era muy sabio y era un imperialista, y para mantener su imperio, él traía personas nativas de los diferentes reinos que iba conquistando para hacerlos parte de su casa real. Pero para controlarlos, los hacía eunucos. Y esto quiere decir, pierden la capacidad de procreación, castración. Y esto es muy triste. Esto quiere decir que ya nunca más se van a poder casar, que no van a poder tener relaciones sexuales, que no van a tener intereses naturales en la sexualidad humana como Dios lo diseñó. Y todo eso pensándolo que Dios lo predispuso así. ¿Cómo tú te sentirías? Bueno, ciertamente eso tiene que haber sido para todos los que estaban en Babilonia una gran tristeza. No solamente ver su ciudad destruida, ver su templo destruido y pillado, despojado de sus enseres, sino también la crisis personal, vivir en un país extranjero, alejado de todo lo que era familiar para ellos, entre gente que no los amaba, entre gente que los estaba esclavizando. Y tú mencionaste, recalcaste inicialmente el rol de Dios. Y hay que mencionar, Johnny, que esa destrucción les vino a ellos no como un capricho de Dios repentinamente, sino que ellos tenían advertencia por profetas, por muchos años, advertencia del posible castigo que les venía si ellos no se consagraban a Dios y lo seguían a Él fielmente. Y lamentablemente el pueblo de Israel insistió en sus pecados y llegó hasta ese punto. Entonces, nosotros encontramos que Dios sí jugó un papel allí, pero fue un papel que también tenía un propósito positivo. Sí. Y vamos a leer en el libro Testimonios para la Iglesia, el volumen 8, la página 157, el siguiente pasaje. Bajo la providencia de Dios, estos hombres fueron tomados cautivos para que llevaran el conocimiento del verdadero Dios a las naciones paganas. Eran los representantes de Dios en el mundo. No debían transigir con las naciones idólatras con las cuales se relacionaban, sino que debían mantenerse leales a la fe que profesaban, llevando con especial orgullo el nombre de los adoradores del Dios que creó los cielos y la tierra. Johnny, aquí vemos un reto a la fe personal, un reto al cometido a Dios. Yo pienso que Daniel, para comenzar, y sus tres compañeros que conocemos de nombre, ellos sabían que todo esto estaba profetizado. Ellos sabían que esto no les había ocurrido a ellos porque Dios es un Dios caprichoso y en el cual no se puede confiar. Ellos sabían que Dios había lidiado con ellos a través de profetas para tratar de cambiarlos. Y ahora encontramos que era la providencia de Dios que estos jóvenes llegaran a Babilonia, pero para llevar el conocimiento de Dios. Sin embargo, aquí encontramos un gran reto, y el reto es el siguiente, que ellos tenían todas las condiciones físicas y las condiciones emocionales para fracasar. Y yo no sé tú, pero a mí muchas veces cuando yo me mudo de un lugar donde tengo todo mi círculo de amistades y me siento cómodo y me tengo que mudar a otro lugar lejano donde no conozco a nadie, me deprimo. Paso semanas enteras triste, entristecido, y no es sino cuando comienzo a hacer amistades en la iglesia que me empiezo a sentir mejor, me empiezo a sentir más fuerte. Así que cuando yo leo esta historia de lo que le sucedió a estos muchachos, percibo esa soledad, esa depresión. Sin embargo, eso no fue lo que ellos experimentaron. Ellos más bien se pusieron fuertes para seguir al Señor. La verdad es que la experiencia de inmigrantes la podemos entender
muchos de los que participan de la audiencia de este programa, porque ya sea tenemos familiares que se han movido de un país a otro, que han emigrado e inmigrado, o nosotros mismos hemos salido de un país y estamos viviendo en otro, o en una región y estamos viviendo en otra región. Y esta experiencia que describe Rafael de estar en un ambiente nuevo, añadimos a esto la agresión militar y encima de esto el hecho de estar bajo el cuidado de los eunucos, que nos hace pensar que a ellos los hicieron eunucos también, aunque la Escritura no deja eso bien claro. Pero estos jóvenes eran especiales. Nabucodonosor los escogió porque eran de lo mejor. Y ser mejor en el reino de Dios, en el reino de Israel, en el reino de Judá, ser mejor quería decir estar consagrado a Dios. Así que estos jóvenes tenían una visión que enmarcaba los acontecimientos de su vida de inmigrantes involuntarios. Y me parece que tenemos detalles interesantes que nos revela la Escritura, que nos dicen cuál era la manera de pensar de ellos. Bueno, sí, en Daniel capítulo 1, versículo 8 y luego los versículos del 11 al 13 encontramos cuál fue el proceso mental de Daniel y sus compañeros para poder resistir ese momento, esa prueba tan grande. Leamos Daniel 1, 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y en Daniel 1 del 11 al 13 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Aquí tenemos, Johnny, una propuesta, un cometido admirable. Daniel propuso en su corazón, o sea que hubo un proceso mental, una decisión, un meditar en todo lo que estaba sucediendo, un entender de la obra de Dios y de su posición con respecto a todo lo que estaba sucediendo. Y Daniel toma una decisión que es para nosotros un gran ejemplo. Propuso en su corazón algo. Pero un momento, Rafael. Esto lo hizo unilateralmente y él solito, porque después él habla en plural. ¿Por qué será que lo presenta como que él solito lo hace y después la acción ocurre del grupo entero? Bueno, hay que leer entre líneas para poder contestar esto, ¿no? Y yo lo que pienso es que indudablemente ellos cuatro estaban unidos, ellos cuatro, como es lógico, ¿verdad? Están ellos solos, entre tanta gente extraña y sus enemigos, es lógico que estén unidos. Y Daniel tal vez fue la primera persona que dijo, hermanos, nosotros no nos podemos dejar contaminar por nuestro entorno. Tenemos que ser fieles a Dios. Y Daniel es el que está escribiendo la historia. Así que editorialmente hay una perspectiva que se está vendiendo, que se está presentando. Es la historia de Daniel. Así que él está hablando de su propia experiencia y evidentemente llegó a ser el líder. Sí, y entonces aquí el ejemplo maravilloso para nosotros es ese cometido de su voluntad, esa decisión de su poder de voluntad de no contaminarse. Porque Johnny, ponte a ver, todo el entorno era extraño para ellos. Sí. No tenían ninguna fuente de apoyo, no tenían nada que era familiar para ellos. Hasta la comida era diferente, la bebida era diferente. No controlaban su horario, no controlaban su vestido, no controlaban nada. Pero controlaban su poder de decisión. Y eso fue lo que les dio el éxito a ellos. Correcto. Y es obvio, la vulnerabilidad es obvia, porque las palabras ellos no la dicen como quien habla con derechos,
sino que Daniel, en nombre de sus compañeros y su propio nombre, están rogando un favor. Sería interesante imaginar qué hubiera sucedido si le dicen que no. Hubiera sido el final de Daniel y de sus compañeros. Ellos no querían contaminarse, están pidiendo un favor, pero Dios los bendijo. Bueno, pero también fueron listos, ¿no? Sí. Porque no presentaron su determinación como un desafío. Lo hicieron como un proyecto piloto. Exacto, o sea, una prueba. Y le propusieron al que estaba sobre ellos que lo probaran por 10 días. Algo que pareció razonable para ellos, e hicieron la prueba. Nos dice algo de la personalidad, de la cultura y de la administración de Nabucodonosor y de estos babilonios que están allí en control. Sí. No eran tampoco trigloditas intransigentes, eran personas entes racionales. Después de toda la aplastada que le hicieron al pueblo judío y lo que le hicieron personalmente a estos muchachos, querían ceder algo de terreno. Hicieron la prueba. El asunto es, Johnny, interesante, que hubiera sido tan fácil racionalizar. Muchachos, todo se ha perdido. Ajá. Ya no tenemos ni control sobre nuestro cuerpo. No tenemos gente amiga que nos apoye, no tenemos poder y por lo tanto debemos de ceder y cooperar con ellos. Eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos procuraron resistir con inteligencia política el ataque que estaba viniendo sobre ellos. Ellos pudieron ser trigloditas ellos mismos, pero ellos demostraron tener la sofisticación política y la inteligencia y la capacidad de un misionero de no confrontar innecesariamente, sino pedir un favor y pedir una prueba y hacer un proyecto que pudiera determinar si era bueno o no la estrategia de ellos. Y ante la administración de Nabucodonosor y la manera de ser de los jóvenes, consiguieron lo que estaban buscando. Y Dios utiliza las herramientas nuestras, Rafael, para bendecir y adelantar su obra. No nos debemos entender a nosotros como objetos en un juego de ajedrez. Nosotros no somos las piezas en el juego. Nosotros somos los entes misioneros de Dios que en vida y política y acción humana estamos navegando todo este sistema para adelantar la obra de Dios. Bueno, Johnny, yo pienso que esa contribución de Dios de bendecir sus esfuerzos, de honrar su fe, hizo la diferencia, porque no solamente durante la prueba de los 10 días, sino a través del comportamiento de Daniel y los 3 jóvenes, todas las historias que leemos en el libro de Daniel, nosotros vemos que ellos fueron fieles a Dios, enfrentaron la muerte, enfrentaron la ira del rey, se ganaron enemigos, pero Dios siempre los bendijo. Y debido a esta fidelidad, Dios pudo honrar la fe de Daniel y ayudarlo a hacer esos milagros que nosotros leemos en el capítulo 2. Con el tema del sueño que tuvo Nabucodonosor, nosotros encontramos que Daniel dijo, el secreto o lo que el rey pide, yo no lo puedo revelar, no hay ningún hombre que te pueda revelar eso, pero hay un Dios en los cielos. O sea que Daniel no solamente fue fiel a Dios en cuanto al tema de la comida y la bebida, sino que él llevó a cabo su misión que Dios le había dado de revelar a Dios. Y por eso, porque él vivió para honrar a Dios en su vida, es que él produjo los efectos que en Nabucodonosor que se relatan en el capítulo 2, los versículos 46 y 47. Vamos a leer esos versículos. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de los dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.
Y luego en el capítulo 4, versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Johnny, esta es una reacción asombrosa cuando se toma en cuenta que este era el rey de un imperio, un hombre que tenía todo el poder, poder ilimitado. Nadie se ponía contra su voluntad. Y relacionándose con Daniel y con los tres compañeros de Daniel, él vio a Dios. Correcto. Y este ver a Dios, Rafael, debemos entender que no es simplemente una cosa cosmética, milagrosa, espiritual, tiene que ver también con las acciones, la conducta, el comportamiento, la alimentación y la filosofía específica que estaban viviendo Daniel y sus compañeros. Esta idea de que la dieta hace una diferencia en las acciones de la vida está claramente presentada allí. Esto, Rafael, está siendo descubierto por otros en otras iglesias, además de la iglesia adventista del séptimo día. Tenemos ahora inclusive la iglesia más grande en Estados Unidos, que está aquí cerca del área de Loma Linda, de Rick Warren, es el pastor, ha producido lo que se llama The Daniel Diet, la dieta de Daniel, que nosotros como adventistas nunca llamamos la dieta como la dieta de Daniel, pues él la está llamando la dieta de Daniel, y él ha puesto a su congregación en esta dieta y muchos se han perdido miles de libras de peso de personas que estaban obesas, y se ha cambiado la manera de alimentación. Y esto es parte de la explicación de por qué Daniel sale mejor que los demás. No es que nosotros debemos entrar en una magia con Dios que va a hacer cambios extraordinarios por causa de su toque, sino que Dios opera en las acciones de cada día y en un bocado de comida a la vez. Johnny, también una cosa que tú señalaste que me gustaría recalcar es el tema que cuando cuando las personas con las que nos relacionamos nos consideran, nos ven, aprenden de nosotros, ellos están viendo una revelación de Dios a través de nuestro comportamiento, a través de los temas de conversación, de las actitudes, del servicio que hacemos, y eso es ser un misionero. Sí. Compartir, revelar a Dios en el diario vivir. Estilo de vida. En el estilo de vida. Ahora, Daniel y sus compañeros tenían un claro propósito, un claro cometido a Dios. Porque para ellos, pues lo más importante, Johnny, no era que se había destruido el templo, que se había acabado su nación, que habían muerto miles de personas, sino para ellos lo más grande eran las promesas que Dios les había dado, y es cuando llegamos en el capítulo 7, los versículos 13 y 14, lo que yo considero que es la profecía más hermosa que tiene el libro de Daniel. En el libro de Daniel siempre estudiamos las profecías de las estatuas y de los animales. Y las bestias. Y las bestias, pero me temo que muchas veces descuidamos esta hermosa profecía, y vamos a leer esos dos versículos para que vean a qué me refiero. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Esta promesa, Johnny, es la promesa de que no importa lo que suceda en este mundo, la destrucción de nuestros sueños, el acabarse de todas las cosas que hemos construido con nuestras manos, el desaparecer de todos nuestros sueños y deseos, hay una promesa fiel, sí, Johnny, una promesa segura, que vendrá como el Hijo del Hombre.
vendrá hasta el anciano de días y recibirá el honor, la gloria y el reino. Pero no se queda allí, sino que la profecía continúa. La profecía dice que este reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. No hay una profecía más hermosa que esta en toda la Escritura. Y este es el título que Jesús toma para sí mismo, el que más comúnmente utiliza, Hijo de los hombres. Y este título de Jesús como Hijo de Dios e Hijo de los hombres es el que viene a establecer el reino de Dios en esta tierra. Uno que es representante de los dos campos, el campo de la humanidad donde el pecado ha tenido su hegemonía y el campo de la divinidad donde el pecado ha estado expulsado y donde no pertenece. Y ese Dios viene a restaurar. Ese Hijo de hombre e Hijo de Dios es el que viene a hacer el juicio para terminar con el dolor y la desgracia y terminar los sitios de Jerusalén y terminar las destrucciones de los pueblos y terminar los dolores y las desgracias de la humanidad, los abusos y todas las guerras. Amén, amén. Y yo pienso, Johnny, aunque no se dice allí claramente, yo pienso que Daniel y sus compañeros podían sobreponerse a toda la miseria que los rodeaba, las malas experiencias que habían tenido, porque ellos tenían su mirada puesta en esta profecía. Ellos tenían su mirada puesta en este anhelo de que llegaría el momento en que Dios los restauraría. Y por eso es que Pablo nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento que no que miremos a los dolores de los sufrimientos de este mundo presente, sino que pongamos nuestros ojos en Cristo, pongamos nuestros ojos en Jesús. Recordemos sus promesas, recordemos todo lo que Él hizo por nosotros y que pronto volverá por nosotros. Hemos llegado ya al final de la lección. Para la semana que viene tenemos el tema Esther y Mardoqueo, que es un tema bastante interesante. Y también les recordamos, apreciados hermanos, durante la semana que sintonicen el estudio diario de la lección, Una pausa en el camino. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por tus misericordias y bendiciones. Gracias por el ejemplo de Daniel y sus tres compañeros, quienes nos han enseñado el poder y la efectividad de mantenernos fieles a ti. Bendícenos, danos tu Espíritu Santo y siempre fortalece nuestras manos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.